porque van a trabajar en un examen que les vamos a entregar en papel. Lo único que necesitan es una o dos hojas más con las que van a poder hacer algún tipo de desarrollo del caso práctico, de la teoría, pero es un examen escrito, convencional, en donde solamente la lapicera y todo lo que ustedes hayan podido leer les va a ser de utilidad para rendir el examen. Eso es en cuanto al parcial. En cuanto a los trabajos de campo, el fin de semana, tanto la profe Andrea como yo, al acercarse el plazo de presentación, hemos tenido muchas consultas, o sea, eso implica que se ha dejado a último momento una parte del trabajo que se tenía que hacer y, y evidencia que uno de los conceptos principales que se han venido desarrollando en las dos primeras unidades, que es la planificación, no se ha llevado a cabo en el equipo de trabajo. Entonces, no se puede pensar que un sábado a la noche, a las 11 de la noche, les podamos responder, que el domingo, durante todo el día, envíen prácticos o partes de prácticos. Entonces, toda esa cuestión es como que se tiene que salvar. Hemos decidido que todo lo que tengan que presentar va a ser de lunes a viernes, cosa de que el fin de semana ustedes descansen y que nosotros también podamos tener tranquilidad en ese sentido, porque he tenido muchas quejas de la profe, sobre todo en cuanto a las consultas que ha tenido. Y el otro de los aspectos principales que también teníamos que tener en cuenta es que el trabajo de campo es una actividad que se desarrolla en forma grupal, ¿sí? Por eso hablamos de equipo de trabajo o trabajo en equipo. Entonces, nadie va a poder hacer el trabajo de manera individual. Eso les quiero decir, que no se va a poder hacer de manera individual. Los que se han quedado sin grupo porque el resto del grupo ha decidido no continuar con la materia o no presentar las actividades de trabajo de campo, que lamentablemente hay que presentarlas porque son condiciones de regularidad, ¿sí? No es que nosotros decidimos no hacer la parte práctica, no hacer el trabajo de campo y rindo los parciales y con eso regularizo la materia. Son específicamente tres las condiciones de regularidad. Como ustedes verán, yo no tomo asistencia, aquí la cátedra con las integrantes de la cátedra es libre, las otras profes pueden tomar asistencia. La asistencia en un acuerdo es la presentación de los trabajos prácticos en tiempo y en forma y de los avances del trabajo de campo en tiempo y en forma. Eso hace a la regularidad, a la asistencia que ustedes tienen en la materia, ya que al ser de contenido y de modalidad virtual remota, entonces nosotros de esa manera nos valemos en cuanto a este requisito que vale para todas las cátedras y todas las materias. Entonces, quiero que les quede claro, no se hace trabajos individuales, ¿sí? Son muchos, son demasiados, no todos los trabajos se han presentado, vamos a tener que reagruparnos, aquellos que se han quedado solos van a tener que buscar grupo, ¿sí? Y lo que no se presentó, no se presentó. Eso no significa que ustedes no tienen que hacer, por ejemplo, el primer avance del trabajo de campo si no lo han presentado, no. Se presentará en la próxima entrega, se completará en la próxima entrega. Lamentablemente no van a tener las devoluciones del avance, del primer avance, pero nosotros necesitamos hacer constar quiénes cumplen, porque eso hace a la promoción de la materia. Y si nosotros no cumplimos con ese requisito, difícilmente podamos promocionar, que la promoción es muy sencilla en el sentido de que solamente hay que presentarse en el examen final y nosotros colocamos la nota promediada de todas las actividades que han desarrollado en la materia. ¿Alguna duda sobre ese tema? Por mi ¿Alguna? parte, ninguno.
Creo que no, profe. Para todos bien, entonces. Quedó claro, ¿no es cierto? Bueno, Sí, profe. muy bien. Vamos a ver. Como yo les había comentado, la unidad número 3 es sumamente sencilla. Ahora nos toca hablar de las organizaciones, es decir, todos los grupos de personas reunidas para el logro de un objetivo en común. Eso es una organización. ¿Pueden silenciar el audio? Por favor. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, grupos de personas reunidas para la consecución de un objetivo, que ese objetivo obviamente fue establecido previamente al iniciar la planificación, con esa famosa pregunta de qué queremos hacer en nuestra organización, ¿sí? Ahí vamos estableciendo las bases y las metas del desarrollo de una organización. Uno de los temas iniciales que nosotros vamos a poder ver en esta unidad es la caracterización de las organizaciones, porque nosotros vamos a seguir desarrollando el resto de las unidades en las organizaciones, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué tipo de organizaciones podemos reconocer, en qué tipo de organizaciones nos movemos, ¿sí? Como participantes, como integrantes o como externos a la organización, ¿sí? Y como todo sistema, ¿sí? Una organización es un sistema abierto, una organización está estrechamente en contacto con el entorno, ¿sí? El entorno, también vamos a ver de qué se trata el entorno. Es todo aquello que está por fuera de la organización, ¿sí? De los límites de una organización, y que de alguna manera influyen directamente o indirectamente sobre el logro de los objetivos de la organización. Si una organización no tiene en cuenta el entorno, irremediablemente va a caer, puede hasta morir esa organización, ¿sí? Va a sufrir un desgaste, porque no va a tener en cuenta, ¿sí? Todas esas necesidades que requiere el entorno de la organización. Porque como todos sabemos, una organización puede proveer productos o servicios, o bienes y servicios, ¿sí? Entonces, generalmente la organización está para resolver las necesidades externas de una variable fundamental que compone el entorno, que es el cliente. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Supongo que sí. Entonces, conceptos van a encontrar muchos. La bibliografía que ustedes tienen a mano, ¿sí? Expresa que es un conjunto de personas en donde existen distintos niveles de autoridad, y ahí volvemos a la pirámide organizacional, ¿sí? Que compone cualquier tipo de organización. Un sistema de comunicaciones debe fluir en distintas direcciones la información para poder tomar decisiones, una coordinación entre cada uno de los integrantes, porque al conformar la organización y la pirámide organizacional debe haber niveles de responsabilidad, ¿sí? Con funciones y actividades distribuidas según, homogéneas, según el tipo de área que componga esa organización. ¿Y por qué están vinculadas? Simplemente por la formulación de los objetivos. Y el logro del objetivo general de la organización, los resultados que se obtengan del desarrollo de las actividades, ¿sí? Es el eje fundamental de una organización. Fíjense que yo acá les estoy hablando de un concepto de organización que no es tal cual como ustedes lo están viendo, pero estamos hablando de un concepto de organización.
Entonces, los objetivos principales de una organización: proveer bienes y servicios a los clientes, obviamente lograr beneficios propios, ¿sí?, que tiene que ver con las utilidades que logre una organización que brinda productos y servicios, proponer beneficios, proporcionar beneficios adecuados al personal, porque en las organizaciones también existe el concepto de cliente interno y cliente externo, ¿sí? Todo el componente, todos los actores que conforman a la organización hacia el interior son los clientes internos. También deben ser tenidos en cuenta para el logro de los objetivos. Es decir, que lo que busca es satisfacer a todos sus actores, a nivel interno y a nivel externo. ¿Qué características tiene una organización? La primera y la principal, ¿sí?, son unidades sociales. Unidades sociales. ¿Por qué? ¿Por qué son unidades sociales? Están compuestas por la comunidad de personas. Escucho. ¿Nadie sabe por qué es una unidad social, una organización? Que funcionan en sociedad, porque están compuestas por personas. ¿Puede ser? Porque está compuesta por personas, así de simple, ¿sí? Las personas conforman la sociedad, entonces una organización es una unidad social, ¿sí? La división del trabajo, el poder, las responsabilidades y la comunicación, ¿sí?, es simplemente la aplicación del proceso administrativo, ¿sí?, de las 4 etapas del proceso administrativo. Existen en las organizaciones centros de poder, porque como habíamos dicho, la responsabilidad y la autoridad recaen en una persona a nivel de equipo de trabajo. Y que después al final les voy a decir algo de los equipos de trabajo también, que me olvidé de decir, ¿sí? Y que controla, ¿sí?, las actividades y los esfuerzos de todo el conjunto de actores que forman un elemento, ¿sí?, para el logro de ese fin. Otro elemento, otra característica de la organización es la sustitución del personal en relación al desempeño. Y aquí pregunto, ¿sí?, si ustedes saben de qué manera se sustituye al personal. Asignándole la tarea que tenía ese personal a otro. Puede ser, pero Por un hay programa también puede ser. importantes, ¿sí?, que tienen que ver con la sustitución del personal. Fíjense que la característica dice sustitución del personal en relación al desempeño. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que puede tener el personal en relación al desempeño? Y Sí, que que si no está no se cumpliendo realiza, con... digamos, la tarea esperada para el personal, digamos, que se intenta sustituir. Se lo desplaza, ¿sí? Entonces ese es un desplazamiento hacia abajo, ¿sí? Se lo corre del área, ¿sí? ¿Estamos? Y si logra cumplir con el objetivo propuesto, Se lo asciende, digamos. claro, tiene que ver con la promoción, con el crecimiento, con el desarrollo, de ocupar otros ámbitos dentro de la organización, porque realmente su actividad, su labor, su profesionalismo es destacable. Entonces, cuando hablamos de sustitución de personal en relación al desempeño, ¿sí?, en relación al desempeño tiene que ver con el crecimiento o el decrecimiento en los puestos de trabajo. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, se Sí, entiende. profe. Fácil. Todo esto es fácil, es muy sencillo, les tiene que ir muy bien en el parcial. Enfóquense en lo que están viendo, ¿sí? El apunte, ¿sí? El apunte tiene que ver con material de lectura, ¿sí? Lectura para ampliar lo que nosotros tengamos que responder cuando tengamos que desarrollar algún tipo de consigna, ¿sí? Pero ustedes acá lo que tienen que hacer es enfocarse, ¿sí?, enfocarse totalmente en lo que están viendo para poder saber hacia dónde, ¿sí?, tienen que orientar el esfuerzo de la lectura. Entonces vamos a hablar de entorno de la organización, ¿sí?
Habíamos dicho que el entorno de la organización es el conjunto de todas las variables externas a la organización, ¿sí? Y que de alguna manera generan, ¿sí?, ese pensamiento estratégico de quien dirige la organización para anticiparse a esas variables, a esos movimientos del entorno, ¿sí? Por eso dice que, por eso nosotros decimos que puede influir en el logro de los objetivos. Porque si un cliente no está satisfecho con el producto o el servicio que nosotros podemos brindar, ¿sí?, difícilmente logremos el objetivo de la venta o del posicionamiento de ese producto, ¿sí? Entonces tenemos que estar permanentemente analizando si nosotros cubrimos las necesidades, ¿sí?, con lo que estamos brindando hacia el exterior. Cuando hablamos de que las organizaciones no son autosuficientes ni cerradas, es porque es un sistema, ¿sí? La entrada tiene que ver con todo el ingreso de recursos que le permiten el funcionamiento diario de la organización a largo, mediano y corto plazo, ¿sí? Esto del horizonte del planeamiento. ¿Y cómo hacemos para poder generar ese pensamiento estratégico y estar permanentemente anticipándonos a lo que nos puede provocar el entorno externo en nuestra organización? Con herramientas, ¿sí? Con herramientas de gestión, de administración, que son las que ustedes están viendo. El primer elemento que nosotros podemos utilizar para poder hacer ese análisis y prevenir cualquier cambio o embate externo es realizar un análisis FODA, ¿sí? La planificación estratégica, ¿sí?, a través de los distintos elementos de la planificación estratégica, los sistemas de información que nos permiten tomar decisiones, ¿sí?, en el tiempo que corresponde, el generar una diferenciación en los productos que nosotros brindamos, con calidad, con costos más bajos, con precios más bajos, ¿sí? O sea, cómo vamos de alguna manera diferenciando nuestros productos que son idénticos al que puede proveer nuestra competencia, ¿sí? De qué manera posicionamos ese producto en relación a la competencia. Los sistemas de comercialización también son muy importantes en esto de anticiparse a la variable externa, porque en cuanto mayor rapidez tenga de llegar nuestro producto al cliente, nos permite, ¿sí?, captar y generar también una imagen como organización en esto de la comercialización. ¿Qué sistema de comercialización conocen ustedes? Uno que es famoso y que creo que lo utilizamos todos. Mercado Libre. Mercado Libre, ¿sí? Mercado Libre es un sistema de comercialización. Y ustedes han visto que tienen calificaciones los que proveen productos dentro del área de Mercado Libre. ¿Lo han visto? Cuando ustedes quieren ofertar o hacer una compra, ¿van al sistema de calificación? ¿Lo analizan? Sí, profe. Sí, Sí, totalmente, ¿no es cierto? Entonces, si ese sistema de calificación está en verde y dice que hace las entregas en tiempo y en forma, ¿sí?, está atendiendo a este concepto de sistema de comercialización, ¿sí?, en donde el factor tiempo es fundamental, ¿sí? Cuanto más rápido llegue el producto al cliente, ¿sí?, mejor va a ser la calificación, ¿sí?, en el sistema de comercialización. Y el poder de influencia tiene que ver también con una actividad hacia el exterior, ¿sí? ¿Qué poder de influencia tiene la organización con su prestigio, ¿sí?, con su entidad, hacia todo el entorno? Entonces, todas estas son herramientas de management actual, ¿sí?, de gestión que hoy los nuevos administradores utilizan para poder generar ese pensamiento estratégico y resolver las situaciones que se dan en el entorno de la organización. ¿Se entiende? Sí, perdón. Sí, ¿no? Fácil, 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 fácil. La naturaleza del entorno. Bueno,
aquí nosotros podemos hablar que tenemos elementos, ya vamos a ver una parte gráfica, tenemos elementos de acción directa y elementos de acción indirecta. Generalmente los elementos de acción directa, todas esas variables de acción directa, afectan al logro de los objetivos, ¿sí? Y los elementos de acción indirecta tienen una relación, ya vamos a ver qué análisis vamos a hacer de esos elementos, ¿sí? Tienen una relación, pero no afectan de manera tan devastadora como es como son los elementos de acción directa, ¿sí? Fíjense, estoy tratando de correr algo, espérenme un segundito que no me deja ver. ¿Lo ven acá? ¿Sí? ¿Ven esta imagen? ¿Sí? Bueno, acá tenemos una mezcla, ¿sí? Acá tenemos una mezcla de elementos de acción directa y elementos de acción indirecta. Un cliente, ¿sí? Es un factor de acción directa, un proveedor es un factor de acción directa, ¿sí? ¿Estamos? La competencia es un factor de acción directa. Todas las normas y regulaciones del gobierno son factores de acción indirecta, y así, ¿sí? El entorno social son factores de acción indirecta. Entonces, todo esto es lo que está rodeando, ¿sí? De alguna manera a la organización, y está interactuando permanentemente con ese sistema abierto que es la organización. Y si yo les pido en el examen que identifiquen los factores de acción directa de la organización UNLAR, ¿cuáles serán los factores de acción directa? Sería el personal, los alumnos y Ojo, factor de acción directa. Los alumnos serían indirecta, ¿no? No. No, son directos. Igual que, Es directo. por ejemplo, Directa. los ingresos que tiene. El estudiante, ¿sí? El estudiante es nuestro cliente en la UNLAR. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que ofrecemos? Un servicio educativo, ¿sí? En este caso, la Universidad Nacional de La Rioja ofrece un servicio educativo gratuito, ¿sí? Gratuito y para todo el mundo, porque puede venir de otros países, pueden venir de distintas provincias, o sea, gratuito, totalmente gratuito. Entonces, el cliente, en este caso el estudiante, ¿sí? Es un factor, ¿sí? Del entorno de acción directa. ¿Qué es lo que ofrece un servicio educativo? ¿A través de qué acciones? Las distintas carreras que provee la universidad y que pone como oferta educativa. ¿Se entiende? Vayan pensando qué otros elementos de acción directa van a encontrar, porque puede ser un ejercicio, ¿sí? Del examen. Miren acá, esto es lo que ustedes tienen en la bibliografía, ¿sí? El entorno de la organización y cómo se compone el entorno de la organización. Entonces, todo lo verde es lo que actúa y hace mella sobre el logro de los objetivos. Los clientes, el sector económico, la competencia, los grupos de referencia de presión directa, los proveedores, el sistema financiero, ¿sí? Y a nivel indirecto, ¿sí? En el segundo entorno, ¿sí? Digamos así, en la segunda parte, que es todo el sector amarillo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con factores culturales, que la organización los debe tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hace un análisis de mercado, los factores culturales son muy importantes, ¿sí? Supónganse que nosotros estamos analizando poner una heladería, ¿sí? Por ejemplo, en la Patagonia. Entonces, tendremos que tener en cuenta cuáles son los factores culturales, qué medios estacionales hacen a que nosotros podamos instalar esa heladería, qué gustos, ¿sí? Si hablamos de la Patagonia, los gustos preponderantes son los que tienen que ver con el chocolate, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se pueden hacer distintos análisis, ¿sí? De lo que es un factor cultural. Los factores económicos, factores políticos, y aquí hay un elemento, ya vamos a analizar cada uno de ellos, y aquí hay un elemento que siempre para mí puede variar, ¿sí?
puede variar y puede ser un factor de acción directa o indirecta, dependiendo del tipo de organización, ¿sí? Y el rubro que cubra la organización. Fíjense que la tecnología, ¿sí? Según la bibliografía, es un factor de acción indirecta, ¿sí? Un factor de acción indirecta. Pero si estamos hablando de una organización, por ejemplo, que se dedica que ofrece un servicio de diagnósticos por imágenes, ¿es fundamental o no el cambio tecnológico? Y Sí, sí, yo diría que sí, profesor, porque si tienen mejor tecnología podría ser, por ejemplo, lo que pasa acá, es que hay algunas organizaciones que todavía ofrecen diagnósticos por imagen y entregan CD, y actualmente hay muchas personas que ya en las computadoras no tienen lector de CD. Exacto, ¿sí? Entonces es fundamental, ¿sí? Tener en cuenta el cambio tecnológico, por ejemplo, en una organización que brinda servicios de diagnóstico por imágenes. ¿Cómo se hace hoy en día? A cada paciente, cliente-paciente, en el caso de salud, ¿sí? Así se denomina el cliente. En salud se denomina cliente-paciente. Se le asigna un código, ¿sí? Con un link de acceso a donde va a estar cargado los resultados, ¿sí? Del estudio al que se sometió, tanto la parte de imaginología como el informe médico que presenta quien hace el análisis de las imágenes captadas, ¿sí? Ya sea de una tomografía, una resonancia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí el factor tecnológico en este tipo de organización, por ejemplo, Sigma aquí en La Rioja, ¿sí? Es fundamental. Entonces, hay que estar atento. Por cuestiones como las que acabamos de plantear, y también porque la tecnología avanza tanto que el equipamiento tecnológico que puede contar una organización puede llegar a ser obsoleto en poco tiempo, ¿sí? Entonces hay que ir analizando todo eso. Hay que ir viendo cómo se mueve la tecnología según el tipo de organización y lo tendremos que tener en cuenta en qué nivel o en qué posición pondremos a ese factor. ¿Se entiende? Sí, profe. Fácil, ¿no es cierto? Les va a ir muy bien. Componentes de acción directa, sector económico. Disculpe, profe. Ahí Sí. por el chat le preguntaban algo. A ver. Preguntan si con qué finalidad se hace este estudio. ¿Con qué finalidad? Cuando se trabaja en planificación estratégica, la finalidad es importantísima. Necesitamos saber cuál es el movimiento que tiene el ambiente externo. Todas las organizaciones son sistemas abiertos. Necesitamos saber qué pasa en el exterior. Por eso necesitamos conocer los componentes que rodean a la organización y cuáles son los que asumen un posicionamiento directo o indirecto. Si no, estamos perdidos, es como que somos un sistema cerrado, no tenemos ni siquiera información del exterior y no sabemos cómo funcionamos, ni si realmente estamos formulando un objetivo, una misión, una visión como corresponde, porque no analizamos el exterior, el entorno de la organización. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para quién preguntó? Creo que lo debe haber entendido porque no me contesta. Sector económico, ¿sí? Analiza y evalúa las reglas de juego existentes en el mercado. Que la organización elija el camino conveniente para afrontar con ventajas la competencia. ¿Sí? Entonces, sector económico tiene que ver con analizar el funcionamiento del mercado, ¿sí? En donde está inserta nuestra organización. El mercado se compone de toda la competencia, ¿sí? Se compone de el nexo y la negociación con los proveedores. ¿Por qué es tan importante la relación con los proveedores? ¿Qué les parece? porque si no tenemos proveedor, no tenemos producto. ¿No tenemos productos o qué? Proveedor. No tenemos materia prima.
no tenemos materia prima, no tenemos recursos para desarrollar nuestros productos, ¿sí? Y la negociación con el proveedor tiene que ver con obtener esos recursos o materias primas a los costos más bajos y en el tiempo, ¿sí? Y en el menor tiempo posible. Eso hace, ¿sí?, a una negociación y nos permite también posicionarnos competitivamente así ante ese mercado, ¿sí? Los productos sustitutos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con el mercado? Y porque el mercado provee generalmente productos similares, ¿sí? Si yo tengo una empresa que se dedica a desarrollar computadoras, en el mercado existen muchísimas, entonces tendríamos que ver la forma de generar ciertas características para que nuestros clientes elijan nuestro producto, ¿sí? En accesibilidad, en cuanto a los precios, en características, en diseño, o sea, son muchas y variadas las formas de generar, ¿sí?, productos que nos permitan posicionarnos competitivamente. Clientes. Los clientes forman la actividad de la demanda dentro del sistema económico y en la organización, una organización no puede existir si no tiene clientes. Así es simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que proveemos bienes y servicios, ¿sí?, productos y servicios, y necesitamos a alguien que capte, ¿sí?, nuestra oferta. ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta? Esto que ustedes ven acá como factores, hacen a elementos del análisis FODA, ¿sí?, ese que les pido en el caso práctico, así que ténganlos en cuenta. Conocer qué compran, ¿sí?, cómo generan el proceso de compra, ¿sí?, si es presencial, si es remoto, si es a través de distintos sistemas de comercialización, cómo acceden, ¿sí?, con qué elemento, qué moneda acceden a la compra, a qué segmento de mercado orientan el producto o servicio de la organización, cuál es el perfil socioeconómico de los clientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta también el sistema de distribución de nuestros productos. Todo esto es relacionado con los clientes, ¿sí? Un factor de acción directa. Competencia, como ya venimos hablando, conocer la competencia, ver cuáles son los enfoques estratégicos que tenemos que generar para ir disminuyendo ese factor de competencia, ¿sí? Cómo a través de nuestra participación del mercado, a través de la diferenciación de productos, a través de la expansión de nuestra organización, también tiene que ver con fusiones, ¿sí? Nosotros compramos, adquirimos para atrás, adquirimos una empresa proveedora de insumos, para adelante, hacia adelante, la empresa que se encarga de distribuir, y eso está relacionado con las fusiones, ¿sí?, de empresas, y que permiten también a la organización, a través de la planificación estratégica, posicionarse en el mercado, ¿sí? La diferencia entre los costos y precios que se pueden ofrecer, ¿sí?, son características y factores que se deben tener en cuenta en relación al análisis de la competencia, ¿sí? ¿Estamos? Proveedores. Habíamos dicho que proveen las materias primas, los insumos y los servicios, ¿sí? Porque aquella que se dedica a servicios, un proveedor será el que provee internet o el tendido eléctrico, ¿sí? Entonces, depende, no solamente se encarga de la materia prima el proveedor, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta quién nos ofrece los recursos en el menor tiempo posible, con el modelo justo a tiempo, y con los costos más bajos que nosotros podamos adquirir esos recursos para poder funcionar. Sindicatos, ¿sí? Los sindicatos tienen una característica. Los sindicatos son externos, ¿sí? Están por fuera de la organización. Pero nosotros podemos tener nodos y representaciones de los sindicatos
en el interior de nuestra organización y que también tenemos que tener en cuenta para el funcionamiento de la misma, ¿sí? ¿Y qué características hay que tener en cuenta, o qué factores hay que tener en cuenta en relación a los sindicatos? Cuando se realizan las negociaciones, ¿sí?, colectivas, cuando se abre una paritaria, ahí se analiza cuál es el factor de porcentaje de actualización salarial que se va a dar en el año, las condiciones en base a la inflación, ¿sí?, si esas actualizaciones van a ser de una sola vez o se van a ir abriendo las paritarias a medida que evolucione la inflación. En nuestro caso en Argentina, ustedes han visto que permanentemente los sindicatos están pidiendo abrir las paritarias. ¿Por qué? Porque lo que se negoció en el mes de febrero, obviamente, ya corre en desventaja en abril en base a la inflación galopante que nosotros tenemos, ¿sí? También tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones y el ambiente de trabajo, ¿sí? Todos son factores que se analizan a través de los gremios y sindicatos que forman, ¿sí?, la fuerza laboral en cada una de las organizaciones. Sistema financiero, como la palabra lo dice, recursos financieros, ¿sí? ¿Y quién provee recursos financieros? Los bancos, las entidades financieras, también el gobierno, a través de algún tipo de programa, ¿sí?, en donde generan préstamos para las pymes o para organizaciones pequeñas. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que ofrece el sistema financiero y a qué propuesta puede acceder la organización en cuanto a la obtención del recurso monetario. ¿Entendido hasta aquí? Entendido hasta aquí. Sí, profe. Componentes de acción indirecta, ¿sí? Factores económicos. ¿De qué estamos hablando? De todas las tendencias económicas generales que afectan a una organización. ¿Qué pasó con el dólar hoy? ¿Alguien sabe qué pasó con el dólar hoy? La verdad que no, pero calculo que subió. Subió. Subiendo el dólar blue y muchísimo, subió bastante, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo tengo que generar un canal o un sistema de distribución, comercialización de mis productos, el primer análisis que hago, ¿sí?, es el tipo de cambio con el que yo voy a realizar esa operación, ¿sí? Y hoy todos los días hay que analizarlo, ¿sí? Hay que analizarlo permanentemente. La inflación es un elemento que nos está obligando, ¿sí?, a generar cambios permanentes dentro de la organización. Otro elemento, ¿sí?, fíjense, escasez y alto costo de la mano de obra. Generalmente, hoy, esto es como, ¿cómo les puedo decir? Un alto porcentaje de la sociedad ha accedido a programas, ¿sí? Entonces, la mano de obra está teniendo problemas porque obviamente no se forma, no se especializa, no se profesionaliza y las organizaciones están teniendo problemas para encontrar mano de obra. Entonces es un factor económico muy importante de análisis, ¿sí?, de acción indirecta, pero es algo que también afecta a la organización, ¿sí? Si es una empresa constructora, está teniendo grandes problemas, ¿sí? Si nosotros analizamos una empresa constructora, este es uno de los factores que generalmente se tiene en cuenta en el análisis. Factores políticos, ¿sí? Obviamente, aquí hay un análisis muy importante en relación a los cambios que se dan en la marcha de las líneas de los gobiernos, ¿sí? No es lo mismo un gobierno liberal o un gobierno peronista como el que nosotros tenemos hoy, ¿sí?, en donde para unos la privatización es la salida del país, para otros la desregulación o la integración económica, ¿sí? Entonces, esos cambios y esas decisiones que se generan a nivel país también afectan de alguna manera a las organizaciones. La sociedad
fuerzas sociales, ¿sí? Que tienen que ver con todas las tendencias que genera la sociedad, abarca a todos los elementos, ¿sí? Del entorno de la organización, es decir, la oferta de mano de obra, proveedores, el tamaño del mercado, ¿sí? Todo esto tiene que ver con factores sociales que son de acción indirecta y que se deben analizar. Factores culturales, como ya habíamos visto, cómo nos vestimos, cuáles son los valores, pueden también analizarse a nivel interno, ¿sí? Los factores culturales, ya vamos a ver cuando se analiza el interior de la organización, la tecnología es lo que ya hablamos, y los grupos de referencia, ¿sí? De referencia, de presión directa o indirecta, son todos aquellos factores como entidades, asociaciones, ligas, hasta los sindicatos que hace un momento habíamos hablado. Si nosotros tenemos un nodo dentro de la organización en donde hay por lo menos una forma de agrupación, de representación, de representantes de un sindicato, es un grupo de referencia de presión directa dentro de la organización. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Facilísimo. Bueno, fíjense, como habíamos dicho, la organización es un sistema sociotécnico, ¿sí? Y como tal, está compuesta por distintos subsistemas. Los subsistemas intermedios son estos que nosotros hemos hablado, ¿sí? ¿Y qué hacen estos subsistemas intermedios? Son aquellos que atienden a la captación de recursos que provienen del entorno, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta y diferenciar lo que es un subsistema intermedio y lo que son los subsistemas sociotécnicos, que ya vamos a ver, que hay subsistemas sociotécnicos centrales que están dentro y que componen la organización, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Son subsistemas que rodean a la organización y que proveen recursos, ¿sí? Proveen recursos a la organización. Los subsistemas centrales de una organización son el subsistema social, el subsistema técnico y el subsistema administrativo. ¿Sí? ¿Esos son los subsistemas intermedios, profe? ¿Cómo? ¿Esos son los sistemas intermedios? Subsistemas, perdón. Estos son los subsistemas intermedios, los que está viendo acá, ¿sí? Estos son los subsistemas intermedios. Y los subsistemas... Ay, un segundo. Y los subsistemas internos, ¿sí? Los que componen la organización. ¿Quién me da el concepto de sistema? Un elemento interrelacionado entre sí para llegar a un objetivo en común. Bien. Estos elementos interrelacionados entre sí son los subsistemas sociales, los subsistemas técnicos y los subsistemas administrativos. Eso es la organización. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, si hablamos de subsistemas centrales internos a la organización, uno los tiene que mirar desde afuera. Los otros subsistemas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los internos conforman a la organización, ¿sí? Son los elementos que se interrelacionan para el logro de los objetivos. Que los intermedios proveen recursos para el funcionamiento de la organización. Entonces, como subsistema social, vamos a encontrar que está compuesto por individuos, por grupos de trabajo, por equipos de trabajo, por la cultura y la formación que trae ese individuo, ese equipo de trabajo, y los valores con los que se inserta en la organización, ¿sí? En relación a los subsistemas técnicos, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con equipamiento,
con infraestructuras y con procesos administrativos, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, con procesos administrativos, ¿sí? que hacen al funcionamiento. Todo lo que tenga que ver con conocimientos técnicos en el manejo del equipamiento, las instalaciones y los procedimientos, ¿sí? Conocimientos técnicos, esa C es conocimiento, ¿sí? Y en relación a los subsistemas administrativos, todo lo que se formula a partir de la planificación estratégica, ¿sí? Fines, misión, objetivos, proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar, hace al subsistema administrativo. El sistema de información instalado dentro de la organización hace al subsistema administrativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a la última parte, así vemos el tema del práctico y terminamos. No, Clasificación. profe, no entendí muy bien la diferencia entre los dos subsistemas que dijo, los intermedios y los que acaba de explicar usted recién. ¿Quieren que les explique de nuevo? Sí, profe. Subsistema intermedio. Bueno, espérenme un segundito. Vamos a volver. Alguien está haciendo ruido con el micrófono. A veces no se entiende. Espérenme un segundito. Miren acá. Subsistema intermedio. ¿Sí? Son todos los subsistemas que componen a la organización hacia el exterior. ¿Sí? Hacia el exterior. Y que provee recursos, ¿sí? Para el funcionamiento de la organización. Entonces, ¿qué provee el banco? Dinero. Recursos financieros. Recursos financieros. ¿Qué provee el cliente? Lo he dicho en miles de oportunidades. ¿Qué provee el cliente acá como recurso a la organización? Y también recursos económicos. También recursos económicos, pero hay algo más importante. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Brindar, Y brindar bienes y servicios. satisfacer al cliente. Proveer bienes y servicios, ¿sí? Entonces el cliente, el recurso que provee el cliente como subsistema intermedio es la necesidad, el gusto sobre un producto o servicio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué provee una ley? Profe, no se escucha porque hay uno con el micro abierto. Hay alguien que está con el micrófono abierto y que me está molestando demasiado en el ruido. Alguien tiene el Voy a micrófono mutearlo, profe. abierto. Alguien está ahí haciendo... ¿Qué provee una ley? Una regulación. Exacto, ¿sí? La regulación, las normas de regulación sobre algún aspecto, ¿sí? Sobre algún aspecto que tiene que ver con el funcionamiento de la organización y con lo que debe cumplir, ¿sí? Hacia entidades como AFIP, DGIP, ¿sí? ¿Estamos? Entidades de salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, provee la regulación, la norma, ¿sí? Que le va a permitir funcionar y estar en regla y en orden ante los requerimientos impositivos y legales externos, ¿sí? Entonces, ¿entienden qué es un subsistema intermedio? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, intermedio, externo, provee recursos, ¿sí? Fíjense, el sindicato, recién hablamos del sindicato y dijimos que los sindicatos, ¿sí? Al abrir la paritaria, negocian sobre una mesa, ¿sí? Los salarios anuales de los trabajadores. También establecen las formas de trabajo, los condicionamientos de trabajo, el horario de trabajo, el equipamiento, ¿sí? Cómo debe estar preparado el empleado para poder afrontar algún tipo de actividad dentro de la organización. El sindicato provee recursos.
Entonces, intermedio es el que provee recursos. Y si nos vamos a los internos, ¿sí? A los que forman el sistema de organización, tenemos los grupos sociales, tenemos los grupos técnicos y tenemos los grupos administrativos, todos conformados en subsistemas. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí se entiende, gracias. ¿Se entendió, no es cierto? Esto es pregunta parcial, ¿eh? Todo esto entra sí o sí. Es pregunta parcial. Clasificación de las organizaciones ya las conocen, es fácil, es sencillo, los vienen viendo creo que desde sexto grado de la primaria, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que vamos a ver solamente 3 clasificaciones. Empresa, administración pública y organización sin fines de lucro. El objeto de cada una de ellas es diferente, ¿sí? Entonces, la empresa, ¿sí?, coordina capital y trabajo y que a través del proceso administrativo produce, comercializa bienes y servicios. ¿Qué tipos industriales, agropecuarias, comerciales, de servicios que les conocen y que de esto ni siquiera me detengo a pensarlo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la empresa? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones de la empresa, por eso les pongo acá este ejemplo cortito que está aquí. Las funciones de la empresa tienen que ver con las distintas áreas que componen a la organización. Por eso en la primera unidad, ¿sí?, yo les planteaba que es diferente, ¿sí?, totalmente diferente hablar de funciones de la administración y de funciones de la organización. Una de ellas contiene a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el área de producción se da todo el proceso administrativo, en el área de marketing y ventas se da todo el proceso administrativo, y así en el área de administración y personal, ¿sí? Entonces, las funciones de la empresa están relacionadas en la bibliografía a cada una de las áreas, ¿sí?, que compone tareas homogéneas dentro de la organización, ¿sí? ¿Estamos? Administración pública. Sí, profe. ¿Sí? Bien, la administración pública. Obviamente también la administración pública está estratificada, ¿no es cierto? Tenemos una administración pública a nivel nacional, otra a nivel provincial y otra a nivel, ¿a qué nivel? Municipal. ¿A qué nivel? Municipal. Municipal, tal cual, ¿sí? Es la administración pública, pero está estratificada de esa manera, ¿sí? Una domina a la otra, ¿sí? A través de las distintas regulaciones. Es un sector de la actividad estatal, ¿sí? Y por lo tanto, el aspecto político del gobierno de turno domina la acción de la administración pública. Va por donde el grupo político, ¿sí?, de turno decide que vaya a la administración pública. Domina toda la actividad económica de un país, ¿sí? ¿Y cuál es el objeto de la administración pública? Fíjense, tiene por fin dirigir y coordinar las actividades del Estado en pos del beneficio del país, ¿sí? Entonces busca el beneficio del país, ¿sí?, o de la sociedad misma. ¿Y de qué manera beneficia a la sociedad la administración pública? ¿Qué es lo que provee? Sí, bienes y servicios como por ejemplo, bueno, la municipalidad, por ejemplo, seguridad, luz en las calles. Sí, sí. Y muchas más, por Pero hay supuesto. otros que son principales, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los beneficios que provee a la sociedad la administración pública? La educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el alimento, ¿sí? ¿Estamos? Esos son los beneficios que brinda la administración pública. De la misma manera que regula los distintos estratos de administración pública que nosotros podemos conocer, ¿sí?, también actúan de forma tutelar a través de la regulación que generan las distintas leyes a la actividad privada, ¿sí? La actividad privada no tiene una regulación propia, sino se rige de las normas que se establecen a través de la administración pública.
Generalmente, ¿sí? Nosotros podemos identificar modelos burocráticos. ¿Qué será burocrático? ¿A qué estaremos haciendo referencia cuando hablamos de modelo burocrático? Puede ser de cómo se debe realizar todo el papeleo y esas cosas. Exacto, ¿sí? La burocracia, ¿sí? Está relacionada con las distintas actividades y trámites que hay que seguir para resolver alguna cuestión administrativa, ¿sí? Generalmente en la administración pública es más lento que en la actividad privada. Administración pública, ya sabemos cuál es el fin, cuál es el objeto. Organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Todas las que ustedes conocen, tienen que ver con entidades que rodean hasta su mismo barrio, ¿sí? Hospitales, centros de salud, clubes, parroquias, ¿sí? Todas aquellas organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Sin fines de lucro, que se dedican a la beneficencia, ¿sí? Beneficencia. Pueden tener la estructura de cualquier organización, ¿sí? Pero los objetivos aquí son totalmente diferentes. Los sindicatos, ¿sí? Son organizaciones sin fines de lucro, tienen una estructura orgánica dentro, ¿sí? Hay niveles de poder dentro del sindicato, pero no perciben ningún beneficio, entre comillas, ¿sí? También se pueden utilizar, ¿sí? Para bajar distintos programas sociales. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la unidad número 3, ¿sí? ¿Pudieron ver el trabajo práctico? No todavía, profe. ¿No? Bien. El Sí, trabajo profe, práctico, yo sí. sí, ya lo vio. Espérenme un segundito. Vamos a dejar de compartir acá un segundito, ¿sí? Vamos a ver dónde está el trabajo práctico, ¿sí? Esperen un segundo. Ay, Dios mío. Me cansé de hablar. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fácilmente se va a poder tipificar la organización, ¿sí? ¿Qué tipo de organización es? ¿Sí? Es una empresa. Eso fácilmente. Lo van a tener que fundamentar con la teoría y con elementos del caso práctico, ¿sí? El segundo punto dice, identifique los subsistemas administrativo, técnico y social que se ven reflejados en esta organización, ¿sí? También los van a poder identificar. Fácilmente se van a poder identificar en el caso práctico, ¿sí? El tercer punto, ¿sí? Ustedes tienen que identificar los elementos de acción directa e indirecta, clasificarlos, ¿sí? Elementos de acción indirecta, todo lo que encuentren dentro del caso práctico, indirecta, todo lo que encuentren, ¿sí? Y cuando les pregunten cómo influyen de manera negativa o positiva, ¿sí? Hay que identificarlos, ver cómo influyen, ¿sí? Esos elementos, y hay que describirlos, ¿sí? ¿Se entiende ese punto? ¿Cómo sería describirlo, profe? Ahí hablaron dos juntos a la vez y no pude escuchar. ¿Cómo sería describirlo, profe? Describir cada uno de los elementos. O sea, tengo que decir, por ejemplo, el cliente influye de manera positiva o negativa en la adquisición del producto o del servicio, ¿sí? ¿Qué características tiene el cliente o qué segmento es, ¿sí? Del mercado? Lo que ustedes puedan encontrar de información dentro de la lectura del caso práctico, ¿sí? ¿Estamos? Los proveedores, ¿quiénes son los proveedores? ¿Cómo están compuestos esos proveedores? ¿Cómo actúan y cómo exogenan la organización? ¿Sí? Porque están brindando el mismo producto o tienen un producto sustituto de menor valor, ¿sí? ¿Cómo está actuando
¿sí? La competencia, perdón, la competencia, ¿sí? En el caso práctico. Eso tiene que ver con la descripción, ¿sí? No es copiar y pegar texto, sino analizar, describir, ¿sí? No quiero copiar y pegar texto porque el caso práctico lo tengo. Yo necesito que ustedes puedan interpretar, necesito que ustedes lean el material teórico y que puedan interpretar el caso práctico, ¿sí? Y después hay que hacer el FODA de la organización. ¿Ustedes vieron FODA con la profe en planeamiento? Sí, sí, lo vimos. ¿Pauli? Entonces no hace falta que les explique ese punto, ¿o sí? Sí, mejor así damos un repaso. Hace falta que les explique. Bien. Vamos a ver. Vamos a compartir. FODA, fácil, ¿sí? Elementos que hacen al análisis externo o interno de la organización, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con aspectos positivos y negativos, tanto interno como interno. Las fortalezas y debilidades se analizan a nivel interno, ¿sí? Las amenazas y oportunidades se analizan a nivel externo, ¿sí? ¿Y qué elementos se pueden analizar? Por ejemplo, a nivel interno, la tecnología, las redes de comunicación, qué capacidad financiera tiene la organización, el clima laboral, los recursos humanos y materiales con los que dispone la organización para el funcionamiento, cómo planifica, si ese pensamiento estratégico existe, ¿sí? Se adapta al cambio, el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias. Generalmente en los casos prácticos también hay problemas de ese tipo, ¿sí? Cumplen o no cumplen, están al día con todo lo impositivo, ¿sí? Son elementos de análisis a nivel interno. De estos, ¿sí? Según la redacción y cómo se lo encuentre en el caso práctico, será una debilidad o una fortaleza. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Espérenme un segundito. El análisis del entorno. Aspectos económicos del país. Fíjense que esos cuadritos que yo les iba describiendo de los elementos del entorno, tienen muchísimo material y elemento ahí para considerar cuando hagan el FODA de los casos prácticos o de su trabajo de campo, ¿sí? Condiciones de crecimiento del sector en el que se desarrolla, tiene que ver con la expansión, ¿sí? Qué posibilidades hay de crecimiento a nivel nacional o internacional de la organización, las relaciones internacionales y comerciales, las fusiones con otras empresas, ¿sí? Esa puede ser una oportunidad. Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de la demanda, que los pueden alterar de manera positiva o negativa, ¿sí? Porque un crecimiento demográfico en donde nuestro producto apunta a un sector de mercado, por ejemplo, los niños recién nacidos, ¿sí? Puede generar, ¿sí? Un crecimiento en la organización. Los riesgos de factores naturales, estacionales, accidentales, los planes de contingencia, si son empresas del sector olivícola o de la ganadería, la agricultura, ¿sí? Que estamos analizando, tenemos que tener en cuenta los factores naturales y estacionales, ¿sí? Eso es muy importante. Los aspectos legales y tributarios que se formulan y desarrollan desde la administración pública que acciona tutelarmente sobre la administración privada, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta. Puede ser una amenaza o una oportunidad, porque una desregulación, una moratoria, ¿sí? Una disminución en el pago de un impuesto es una oportunidad, ¿sí? Para la organización. Y los aspectos en términos presupuestales, económicos en términos presupuestales, los presupuestos de los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, también de alguna manera afectan el funcionamiento de la organización. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo, estamos, ¿no es cierto? ¿Queda claro?
¿Queda clarito todo lo que hay que hacer en el caso práctico? Sí, profe. Pero callen para siempre. Tienen extendido el plazo de presentación, creo que es hasta el 30. Es muy sencillo, ¿sí? No tienen más nada que hacer y que responder a eso. Y apunten a lo que acabamos de ver para el estudio del material teórico en el parcial. Como les dije, el caso práctico de esta unidad es casi idéntico al que va a entrar en el examen. ¿Estamos? Bien, profe. Sí, profe. Por el Bueno, chat preguntan profe. si subirá el Power. las presentaciones decidimos no subirlas porque las están utilizando para estudiar nada más que las presentaciones, así que hagan lectura, 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 ¿sí? Y creo que no lo van a necesitar. Si ustedes han ido anotando y registrando lo que les he ido comentando, no creo que lo necesiten. Yo les voy a avisar por el grupo y les voy a poner en el aula, en el campus virtual, cuál es el aula que tengo asignada para el examen parcial de la semana que viene. Bueno, profe, ¿va a ser a las 7 o a las 8 el examen? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, sí. A Bueno, esa profe. hora. Cuídense mucho, que estén bien, hasta luego. Luego, profe. Igualmente, gracias. Disculpe, profe. Una buena semana. Igual, hasta luego. Disculpe, profe. No recuerdo si me mencionó cómo va a ser la modalidad del parcial. Sí, mencioné, es un examen teórico práctico, ¿sí? Por eso les acabo de decir que el caso práctico que ustedes van a realizar y van a formular es casi idéntico al que van a hacer en el parcial. Y obviamente Será, tienen teórica para desarrollar. ha sido consulta si tenemos la opción o para desarrollar o cómo será. Eso generalmente lo decido a último momento, pero siempre está mezclado todo. Tiene que ver con interpretación más que poner cosas de memoria. Perfecto. Que anden bien, cuídense mucho.